Imagina la escena, la densa oscuridad de una tienda nupcial en el antiguo Oriente Medio, donde el aire está cargado de perfume, vino y la embriaguez de una conquista esperada durante 7 años. Jacob, el hombre que luchó contra todo y contra todos, cree estar abrazando a Raquel, la mujer cuyos ojos brillaban como promesas de felicidad. No ve el rostro bajo el velo, confía solo en el tacto y el deseo, sin imaginar que la mañana traerá el choque más devastador de su vida. La mayoría de nosotros lee Génesis 29 como la historia de un hombre enamorado que se convierte en la víctima inocente de una estafa cruel aplicada por un suegro codicioso, siendo forzado a unirse a la hermana fea e indeseada. Pero, ¿y si te dijera que ese matrimonio con Lea no fue un error trágico ni un accidente del camino, sino la pieza central e innegociable del plan de Dios? La narrativa popular se enfoca obsesivamente en el amor de Jacob por Raquel, pero la narrativa bíblica, entre líneas, se enfoca en la extraña y soberana elección de Dios por Lea. Pero hay una ironía cósmica operando en las sombras de esta noche de bodas, una simetría divina que va mucho más allá de la mala suerte o la maldad humana. Piensa en esto: Jacob, el engañador, que años antes se había aprovechado de la ceguera de su padre Isaac y usado pieles de cabra para hacerse pasar por quien no era, ahora encuentra su destino en la oscuridad, siendo engañado exactamente por la misma falta de visión y por un disfraz. El hombre que robó la bendición de la primogenitura, fingiendo ser el hermano mayor, ahora es coaccionado a aceptar la ley de la primogenitura al recibir a la hermana mayor. No es solo karma, es una pedagogía divina severa. El universo no está castigando a Jacob aleatoriamente. Dios está usando el engaño de Labán para romper el orgullo de Jacob en el mismo punto donde pecó, forzándolo a enfrentar un espejo distorsionado de sus propias acciones pasadas. Esto nos lleva a un misterio perturbador que pocos se atreven a cuestionar. ¿Cómo puede un Dios de verdad, santo y justo, permitir que un fraude descarado, el cambio de las novias en la oscuridad, sea la base fundamental de la construcción de la nación de Israel? ¿Por qué el texto sagrado insiste en mostrarnos que, mientras Jacob amaba a Raquel, el propio Dios parecía tomar partido por Lea, la esposa rechazada? El video de hoy explorará esa profunda paradoja de que Jacob fue engañado, sí, pero fue un engaño divinamente orquestado. Descubrirás por qué Dios permitió que la esposa equivocada fuera la más fértil, abriendo su matriz repetidamente mientras la esposa amada, la idealización de Jacob, permanecía estéril y silenciosa. El misterio que vamos a desvelar es ¿por qué, en la economía del reino, el rechazo humano es frecuentemente el primer paso para la elección divina? Si tu corazón arde al percibir cómo las escrituras entrelazan fallas humanas, historia antigua y la soberanía divina en un tapiz perfecto, has encontrado tu lugar. Aquí, nuestro compromiso no es solo leer la superficie de las historias que ya conoces desde la infancia, sino excavar la arqueología, el hebreo original y el contexto cultural para revelar verdades espirituales que la tradición muchas veces deja pasar desapercibidas. Este canal existe para transformar tu lectura bíblica en una experiencia de descubrimiento viva y sorprendente. Antes de viajar a la antigua Padán Aram y desvelar la estrategia oculta detrás de este matrimonio turbulento, te invito a fortalecer nuestra misión. Deja tu me gusta ahora mismo si valoras el contenido bíblico profundo y suscríbete para asegurar tu lugar en nuestra próxima jornada de conocimiento. Y quiero saber quién está conmigo hoy. Comenta aquí abajo desde qué ciudad o país estás viendo este estudio. Vamos juntos a desvelar este misterio,
Para entender la gravedad de este momento, necesitamos transportarnos geográficamente a Padán Aram, en la región de Harán, una tierra lejana que representa un retorno a los orígenes ancestrales de Abraham. Jacob llega a este lugar no como el heredero próspero de las promesas, sino como un fugitivo cubierto por el polvo del desierto, cargando solo su cayado y el peso de una sentencia de muerte proferida por su hermano Esaú. Él cruzó fronteras físicas y espirituales, dejando la tierra prometida para entrar en un ciclo de exilio que prefigura la futura esclavitud del pueblo de Israel. El paisaje es árido, marcado por pozos de agua, donde los pastores disputan recursos vitales, un escenario que refleja la aridez de su propia alma en ese momento. Busca refugio en la casa de su tío Labán, esperando encontrar seguridad familiar sin saber que estaba entrando en la guarida de un manipulador maestro, alguien que reflejaba y superaba su propia astucia. La dinámica social de la época exigía el matrimonio endogámico para la preservación del clan, una regla innegociable para el linaje de Isaac, que prohibía uniones con los cananeos locales. Jacob, por lo tanto, está atrapado. Necesita una esposa de la familia de Labán para legitimar su descendencia, pero llega sin la dote tradicional que compraría tal alianza. Esta vulnerabilidad económica lo coloca en una posición peligrosa de servidumbre. No es un invitado de honor, se convierte en mano de obra. Labán, percibiendo la desesperación y la pasión inmediata del sobrino por Raquel, ve una oportunidad de negocio imperdible. Donde Jacob veía romance, Labán veía lucro. El patriarca establece un precio altísimo por su hija menor. 7 años de trabajo arduo bajo el sol abrasador y las noches gélidas del desierto, un contrato verbal que Jacob acepta prontamente, cegado por el brillo de los ojos de Raquel. Durante 7 años, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, como pocos días, dice el texto, por causa del amor que él tenía por ella. Visualiza la rutina extenuante de Jacob, cada oveja esquilada, cada depredador ahuyentado, cada día tachado en el calendario, era un paso hacia su premio. Vivía en un estado de anticipación febril, ignorando completamente la existencia de Lea, la hermana mayor, cuyos ojos eran descritos como débiles o delicados, una antítesis de la belleza deslumbrante de Raquel. Jacob estaba construyendo un ídolo en su corazón. Creía que la posesión de Raquel sería la consumación de su felicidad y la validación de su éxito personal. No estaba solo trabajando por una esposa, estaba trabajando para construir la vida que creía merecer, moldeada por la estética y por el deseo, totalmente ajeno a los planes ocultos de su suegro. Sin embargo, flotando sobre este contrato romántico, había una ley cultural rígida y no dicha que Labán guardaba como una carta bajo la manga: el derecho de primogenitura. En el Oriente Medio antiguo, el orden de nacimiento era sagrado y estructuraba toda la sociedad. La frase que Labán usaría más tarde: no se acostumbra a hacer así en nuestra tierra, dar a la menor antes de la mayor, no era una invención de última hora, sino una norma social que Jacob, en su arrogancia o ignorancia, desconsideró. La ironía aquí es palpable y cortante. Jacob, el hombre que subvirtió el orden natural al robar la bendición de la primogenitura de su hermano mayor, estaba a punto de colisionar de frente con una cultura que imponía la primogenitura de forma absoluta. El engañador estaba, sin saberlo, caminando hacia una trampa que usaba la propia ley social para justificar una traición personal. La tensión culmina en la noche del banquete de de bodas. El aire es denso con el olor a cordero asado y el sonido rítmico de los panderos. El vino fluye libremente, adormeciendo la vigilancia de Jacob.
Labán orquesta la ceremonia en las sombras, aprovechándose de la costumbre del velo nupcial pesado y de la oscuridad de la tienda para ejecutar el cambio. La atmósfera es de celebración, pero para el espectador atento de la historia es una escena de horror inminente. Jacob entra en la tienda sintiéndose victorioso, creyendo que finalmente engañó al destino y conquistó su deseo. No se da cuenta de que en ese momento de clímax es el más ciego de todos los hombres. La paradoja es brutal. En la noche en que piensa estar consumando su amor por Raquel, está, en realidad, cumpliendo un decreto divino a través de Lea, sellando un destino que él jamás elegiría, pero que cambiaría la historia del mundo. Prepárate para la verdad que lo cambia todo. El supuesto error de aquella noche no fue un desvío accidental, sino la ejecución precisa del plan divino. El gran secreto de esta narrativa es que la preferencia humana camina casi siempre en la dirección opuesta a la elección soberana de Dios. Mientras Jacob eligió a su esposa, basándose en la apariencia y en el afecto inmediato, fijado en Raquel, el Señor eligió a la matriarca de Israel basándose en la gracia, eligiendo a la rechazada Lea. La revelación impactante es que la verdadera madre de la fe no fue la amada Raquel, que mantuvo escondidos los ídolos paganos de su padre, sino la despreciada Lea. Fue ella quien, aplastada por la indiferencia del marido, dejó de buscar validación humana y pasó a alabar a Dios, convirtiéndose en la ancestro directa de Jesucristo. El engaño de Labán fue el bisturí afilado en la mano de la providencia para romper el orgullo de Jacob y garantizar que el linaje real naciera no de la belleza conquistada, sino de la gracia inmerecida. Para comprender la profundidad del dolor de Lea y la magnitud de la intervención divina, necesitamos disecar una palabra hebrea crucial que aparece en Génesis 29:31. El texto dice que el Señor vio que Lea era odiada. La palabra original es sané, shanea. Aunque suena agresiva a nuestros oídos modernos, en el contexto de la alianza bíblica, este término describe un rechazo por comparación, o el estado de ser menos amado, similar a la declaración de Dios en Malaquías: amé a Jacob, pero odié a Esaú. No significa que Jacob la maltratara físicamente, sino que emocionalmente ella era invisible para él. Ella ocupaba la tienda, pero no el corazón del marido. Dios, sin embargo, opera a través de este vacío afectivo. El texto es enfático al decir que, porque ella era sané, odiada, el Señor abrió su matriz. La fertilidad de Lea fue la respuesta directa de Dios a la indiferencia de Jacob, estableciendo un principio teológico de que la carencia humana atrae la compasión divina. La tragedia personal de Lea y su subsecuente transformación espiritual quedan eternizadas en la etimología de los nombres que ella da a sus hijos. En los tres primeros vemos a una mujer desesperada implorando por la atención del marido. Al primogénito lo llama Rubén, que suena como «El Señor vio mi aflicción», añadiendo con esperanza ingenua: «Ahora mi marido me amará». En el segundo, Simeón, que significa «el Señor escuchó», ella reconoce que Dios escucha el silencio helado que ella recibe de Jacob. En el tercero, Leví, que significa unido o apegado, ella clama: «Esta vez mi marido se unirá a mí». Es un ciclo doloroso de expectativa y frustración. Cada parto era un intento de comprar el afecto de Jacob. Cada hijo era un grito de «ámame», que resonaba sin respuesta en las paredes de la tienda. Ella estaba definiendo su identidad enteramente a través de la aceptación de un hombre que no la deseaba, una idolatría emocional que Dios necesitaba de construir. Pero algo sobrenatural sucede en el nacimiento del cuarto hijo.
marcando una ruptura radical en el alma de esta mujer. Cuando ella da a luz a Judá, no menciona a Jacob. No hay lamento, no hay pedido de unión, no hay mención a su dolor. Ella simplemente declara: esta vez alabaré al Señor. El nombre Yehudá, Judá, contiene el propio nombre divino, Yahweh. En este momento de giro, Lea quita los ojos de la puerta de la tienda donde esperaba en vano por Jacob y los levanta hacia los cielos. Ella deja de buscar la validación horizontal del marido y encuentra su plenitud en la adoración vertical a Dios. Es exactamente cuando ella deja de intentar ganar el amor de Jacob que ella engendra al hijo que cargaría el linaje real. La lección es poderosa. El linaje del Mesías no viene de la obsesión idólatra de Lea por el marido, sino de su libertad encontrada en la alabanza a Dios. Mientras Lea crecía en fe, la arqueología nos revela un contraste perturbador en la vida de Raquel, la amada. Los descubrimientos de las tabletas de Nuzi, documentos hurritas del segundo milenio antes de Cristo, arrojan una luz reveladora sobre el incidente en que Raquel roba los ídolos del padre, los terafines, narrado en Génesis 31. Según las costumbres legales de la época en Padán Aram, la posesión de estos ídolos domésticos muchas veces garantizaba al portador el derecho a la herencia principal de la familia. Raquel no estaba solo llevándose recuerdos religiosos, estaba calculadoramente intentando asegurar derechos materiales y espirituales a través de objetos de superstición pagana. Esto expone la fragilidad de la fe de Raquel, mientras Lea aprendía a alabar al Dios invisible en medio de su dolor. La favorita todavía se apegaba a estatuillas tangibles para garantizar su futuro, revelando un corazón dividido e inseguro. Este contraste espiritual se profundiza cuando analizamos la narrativa completa. Raquel, en su desesperación por la infertilidad, recurre a mandrágoras, plantas consideradas afrodisíacas y mágicas en la cultura popular de la época, intentando comprar el embarazo a través de superstición. Ella negocia con Lea el acceso a Jacob a cambio de esas plantas. Lea, por otro lado, es retratada orando. La ironía bíblica es cortante. La mujer físicamente hermosa, Raquel, tenía una fe deformada por ídolos y magia, mientras la mujer de ojos delicados y apariencia común, Lea, desarrolló una belleza espiritual robusta. Dios no eligió el linaje mesiánico basado en la estética o en el romance humano, sino en la piedad forjada en el fuego del rechazo. La esposa equivocada a los ojos de Jacob era la esposa correcta a los ojos de Dios, probando que el Señor ve el corazón, no la apariencia. La validación final e incontestable de esta tesis se encuentra en la genealogía de Jesucristo registrada en Mateo 1. Cuando trazamos la línea del Salvador, ella no pasa por José, el hijo favorito de Jacob con Raquel, el gobernador de Egipto, el héroe moral de la historia. José recibe la bendición de la primogenitura, doble material, pero la bendición real y mesiánica va para Judá, el hijo de la alabanza de Lea. Ni Benjamín, el otro hijo de Raquel, es elegido. Es a través de Lea, la despreciada, que viene David, Salomón y finalmente Jesús. Esto significa que la sangre que corrió en las venas del Salvador en la cruz vino genéticamente de Lea. Dios honró a la mujer que fue dejada de lado por los hombres, haciendo de ella la madre de la salvación del mundo. El plan de redención exigía que el Mesías viniera no de la arrogancia de la belleza, sino de la humildad del sufrimiento santificado. Por último, las Escrituras sellan la igualdad y el honor de Lea en Ruth 4:11. Cuando los ancianos de Belén bendicen a Booz y Ruth, ancestros de David, proclaman: el Señor haga a esta mujer, como a Raquel y a Lea,
las cuales edificaron la casa de Israel. Observa que Lea es colocada lado a lado con la amada Raquel como cofundadora de la nación. Y en verdad, la contribución de Lea fue numérica y espiritualmente superior. Ella dio a luz a la mitad de las tribus originales, incluyendo a los sacerdotes, Leví y a los reyes. Judá. La historia prueba que el engaño de aquella noche oscura no fue un error. Fue la mano severa y misericordiosa de Dios, garantizando que la promesa hecha a Abraham fuera cumplida a través de vasos de barro improbables, para que la excelencia del poder fuera de Dios y no de nosotros. Esta historia antigua trasciende el drama familiar para revelarnos una teología profunda y muchas veces incómoda. El rechazo humano es frecuentemente el suelo fértil para la elección divina. Jacob luchó por un cuento de hadas con Raquel, la estética perfecta, la química instantánea, el plan idealizado. Pero Dios necesitaba la realidad cruda y la perseverancia de Lea para edificar a su pueblo. Esto nos fuerza a confrontar una verdad dura. Dios no está comprometido en realizar nuestras visiones romantizadas de cómo la vida debería ser. Él está comprometido en formar su carácter en nosotros, la Lea en nuestras vidas. Esa circunstancia que desesperadamente intentamos evitar, el empleo que no queríamos, la puerta que se cerró, no es un obstáculo al plan de Dios. Al contrario, es muchas veces el vehículo exclusivo que Él eligió para transportarnos a nuestro verdadero propósito. Dios no necesita nuestro escenario ideal para operar. Él es especialista en extraer gloria de lo indeseado, de lo inesperado y de lo que fue descartado por los hombres. Hay una belleza aterradora en la soberanía con la que el Señor tejió su voluntad a través de la traición de Labán y de la ceguera de Jacob. Piensa en las implicaciones de esto para tu fe. Dios es tan absoluto en su gobierno que Él puede usar incluso los pecados de otros contra nosotros para posicionarnos exactamente donde necesitamos estar. Jacob se sintió robado, y de hecho lo fue, pero en aquel robo Dios estaba plantando la semilla del Mesías. Esto nos enseña que nuestras mayores decepciones no son callejones sin salida, sino desvíos divinos estratégicos. Cuando miramos hacia la tienda oscura de nuestras propias frustraciones y percibimos que no recibimos a la Raquel por la cual trabajamos tanto, no somos víctimas de un universo caótico. Estamos siendo pastoreados por un Padre que sabe que la bendición que necesitamos muchas veces viene envuelta en el empaque que rechazamos. Él usa las lágrimas de nuestra frustración momentánea para regar las semillas de una alegría eterna, así como hizo con la despreciada Lea. En última instancia, la lección más sanadora aquí es sobre la liberación de la idolatría emocional. Lea nos muestra que mientras busquemos en personas, cónyuges, padres, jefes o líderes, la identidad y el valor que solamente el Creador puede dar, viviremos presos en el ciclo de Rubén, Simeón y Leví, una existencia de esfuerzo, ansiedad y vacío. La verdadera libertad espiritual solo sucede cuando llegamos a nuestro momento Judá. Es el instante en que dejamos de decir, tal vez ahora ellos me valoren, y comenzamos a declarar, esta vez alabaré al Señor. Dios permite que el dolor del rechazo persista hasta que purifique nuestra dependencia de la validación humana. Él permite que la Raquel nos sea negada para que podamos descubrir nuestra autosuficiencia en Él. La mayor bendición de Lea no fue finalmente tener hijos, fue percibir que ella no necesitaba el amor de Jacob para ser completa. Esa es la libertad que genera reyes. Tal vez al escuchar esta historia no veas solo una narrativa antigua, sino un reflejo doloroso de tu propia trayectoria actual.
quiero hablar directamente contigo que ya te has sentido como una segunda opción en la vida de alguien. Tal vez en el ambiente de trabajo, donde entregas resultados consistentemente, pero la promoción y el reconocimiento siempre van para quien tiene más carisma o conexiones. O tal vez dentro de tu propia familia, donde sientes que, no importa cuánto te esfuerces para agradar, nunca recibes la mirada de orgullo y aprobación que es dada tan libremente a otro. El dolor de Lea es el dolor universal de sentir que tu presencia es apenas tolerada, jamás celebrada. Es la angustia de sentir que eres útil para las personas, pero no verdaderamente amado por ellas. Es la sensación asfixiante de vivir a la sombra de una Raquel idealizada, corriendo una maratón emocional diaria para conquistar un afecto que parece siempre inalcanzable. O por otro lado, tal vez te identifiques más con la frustración visceral de Jacob. Trabajaste duro, seguiste las reglas, hiciste sacrificios inmensos durante años por un sueño específico, un matrimonio, una carrera, un ministerio, solo para despertar una mañana y descubrir que la vida te entregó algo completamente diferente de lo que pediste. Te sientes engañado por las circunstancias, atrapado en una realidad, Lea, que no elegiste y que, honestamente, no deseas. La amargura de Jacob resuena en tu pecho porque sientes que mereces la recompensa exacta por la cual luchaste, y no esta carga de responsabilidades no planificadas y decepciones que ahora llevas. Es fácil mirar al cielo, con rebelión, y preguntar a Dios, ¿por qué permitiste esto? Yo hice mi parte, ¿dónde está mi bendición prometida? ¿Por qué me diste este problema en vez de mi sueño? Pero quiero desafiarte a mirar esta situación indeseada con nuevas lentes espirituales hoy. ¿Y si la puerta que se cerró en tu cara no fue un rechazo del destino, sino una protección soberana del Padre? ¿Y si la relación que no funcionó o la oportunidad que te fue negada fue la manera severa, pero misericordiosa, de Dios librarte de una idolatría sutil y prepararte para un legado eterno? Tu Lea, esa situación difícil, sin brillo y decepcionante que has estado intentando orar para que se vaya, puede ser exactamente el lugar donde Dios escondió tu mayor fecundidad y tu verdadero propósito. Fue en el rechazo que Lea encontró a Dios. ¿Será que no es exactamente en este desierto emocional que Él está esperando que dejes de buscar aplausos humanos y finalmente encuentres la identidad inquebrantable de un hijo amado? Tu rechazo humano es la invitación para tu elección divina. La historia de Jacob, Raquel y Lea no es solo un registro de drama familiar antiguo, es el manifiesto definitivo de la soberanía de Dios sobre el caos de nuestras elecciones y la miopía de nuestros deseos. Ella permanece a través de los siglos como un monumento eterno a la verdad de que nuestros planes frustrados muchas veces sirven a propósitos divinos infinitamente mayores de lo que nuestros éxitos planificados jamás podrían alcanzar. Mientras la humanidad se agota persiguiendo a las Raqueles de este mundo, los ideales de perfección estética, aprobación instantánea y confort emocional, el Dios de Israel trabaja silenciosamente y poderosamente en las sombras de nuestras Leas. Él es el especialista en transformar nuestras decepciones amargas, nuestras noches oscuras y nuestros rechazos injustos en la cuna de sus mayores promesas redentoras. Donde nosotros vemos un error trágico de camino, Él ve la oportunidad perfecta para demostrar que su gracia no depende de nuestro mérito o de nuestro atractivo, sino de su fidelidad inquebrantable en cumplir lo que prometió, usando los instrumentos más improbables para confundir a los sabios. Ahora, quiero invitarte a hacer un ejercicio valiente de fe y memoria, transformando lo que aprendimos en testimonio vivo. Mira por el espejo retrovisor de tu trayectoria hasta aquí. ¿Existe alguna situación específica que, en el momento en que sucedió,
pareció una carga indeseada, una injusticia cruel o un cambio en la oscuridad que jamás elegirías, pero que hoy, con el paso del tiempo, reconoces como el canal fundamental de una gran bendición, protección o maduración espiritual. Quiero mucho escuchar tu experiencia. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe la frase "Mi Lea fue" y completa contando resumidamente tu historia. Al hacer esto, no te estás solo desahogando. Estás levantando un altar de gratitud que servirá de aliento para otra persona que todavía está atravesando la noche oscura de la decepción. Vamos a transformar la sección de comentarios de este video en un memorial poderoso de cómo Dios convierte el rechazo humano en propósito divino y el dolor en alabanza. Si este mensaje habló profundamente a tu corazón y abrió tus ojos a las capas transformadoras de la palabra de Dios que muchas veces pasan desapercibidas, no cierres este video sin firmar tu compromiso con nosotros. Si aún no lo has hecho, este es el momento exacto. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis. Estamos construyendo aquí una comunidad vibrante de personas que no se contentan con lo superficial, sino que desean sumergirse en las riquezas insondables y en la sabiduría práctica de las Escrituras, y tu presencia es absolutamente vital para nosotros. Únete a esta jornada semanal de descubrimiento arqueológico, histórico y espiritual, y lleva esta verdad inquebrantable contigo para tu semana. El mundo puede juzgarte por lo que te falta o por quien te rechazó, pero Dios te elige por el tesoro que Él depositó dentro de tu alma. Tu rechazo humano es solo el escenario preparado para la manifestación de la gloria divina. Hasta el próximo video.